Después de esta vida, ¿cómo quieres que te recuerden? Y siempre me gustó esa dinámica que hacíamos con los jóvenes y a veces no tan jóvenes, que es la dinámica del epitafio, se llama, que si tuvieran que ponerte una frase en la tumba tuya, ¿qué frase te gustaría que pusieran? Y ahí cada uno tiene que decir, a mí me gustaría que me pongan, o sea que en el fondo uno quiere que lo recuerden después del paso por esta vida. Y bueno, es muy interesante porque como dinámica sirve para decir, bueno, haz ahora lo que te gustaría que después reconozcan los demás o quede ahí como signo de tu paso por el mundo. Pero hay algo más profundo que todo esto, y esto está indicando que en todo ser humano hay una necesidad de trascendencia. ¿Qué sería eso? Para decirlo muy simple, no queremos que todo termine con la muerte. Nadie quiere que todo termine con la muerte. Y algunos aún en el momento más trágico de su vida dicen, bueno, por lo menos que voy a estar mejor, dicen. O sea que no quiere que todo termine. Y eso está muy escrito en el corazón humano, aún en las personas que se dicen no creyentes y frente a dificultades o problemas serios se dan cuenta que no puede terminar todo ahí, que hay una necesidad profunda en el ser humano. Y esta necesidad que llaman de trascendencia y que ya hace unos cuantos años que se está trabajando cada vez más y se habla más de esto porque antes no era tan frecuente, está indicándonos algo muy profundo en todos nosotros, en todo ser humano. En algunos se despierta antes, en otros tarda más en despertarse o se despierta cuando hay algún acontecimiento doloroso, fuerte, trágico. ¿Y cuál sería entonces esta necesidad? ¿Cómo la canalizamos, diríamos, no? Hay una forma de canalizarla que no es la más adecuada, sino que es más bien un tipo de compensación, y que lo he escuchado mucho, incluso en compañeros nuestros, decirnos, no, los oblatos tenemos que dejar huella. Eso es una compensación. Y es algo muy humano, pero eso no nos deja satisfechos. Querer dejar huella y no sabemos qué huella vamos a dejar. Algunos pretenden que le pongan el nombre a una calle, y si se lo ponen en vida, bueno, ya entonces es algo extraordinario, ¿no? Ya queda ahí como recuerdo de su paso por ese lugar. No es que los demás no tengamos que ser agradecidos al recuerdo de los que nos han precedido, ni mucho menos. Eso es valiosísimo y tenemos que reconocerlo y aprender. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué huella quiero dejar? No es eso lo que me va a llenar. Para que un día me recuerden, decía uno, como un abuelo alegre, se puso a bailar una noche de Navidad que casi se muere después, ¿no? Porque no le daba el cuero ya para tanto a sus 85 años, pero quería que lo recordaran como un abuelo alegre, ¿ve? Entonces no es eso lo que va a llenar esta necesidad profunda del ser humano. Está en nosotros. Y entonces, ¿cómo la podemos canalizar? Por ejemplo, vamos a tener que mirar, sí, evidentemente los santos, ¿no? Y conversábamos así, como de Santa Teresita, que murió tan joven, y que tienen en el convento la costumbre siempre de hacer las memorias de la hermana que falleció. Y todavía estando ella en agonía, pero lo escuchó, que una decía ahí al lado de la cama de ella, ¿qué vamos a decir de Teresita si no ha hecho nada? Entonces como que no había nada que pudiera trascender. Y ya lo creo que hizo, ¿no? Porque entonces la visión humana a veces no es igual que la de Dios. Y la trascendencia en el fondo es la necesidad de Dios que hay en todo ser humano, aunque lo niegue. Está ahí y estará más satisfecha o estará menos satisfecha, o estaremos buscando compensaciones como solemos hacer más frecuentemente. Entonces no es que me recuerden por una calle, es el vivir el valor de la fe. Por ejemplo, yo no creo que San Francisco haya querido dejar huella, pero la dejó.
¿Él qué hizo? Vivió de la fe. San Pablo dirá, el justo vive de la fe. Eso es lo que Dios hará conmigo, lo que quiera. No, yo tampoco creo que San José pretendió dejar ningún rastro, y miren si lo dejó, y en todas partes hay iglesias de San José y ciudades de San José. Qué cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, frente a esta necesidad, nuestra fidelidad a Dios? Sé fiel a Dios en todo lo que veas que Él te pide, y Él se encargará después de hacer que te recuerden más o menos. Uno a veces quisiera hacer cosas grandes para que lo recuerden, para que quede algo. A veces los sacerdotes por ahí estamos tentados a que quede algo, bueno, poniendo ladrillos, ¿no? Para que quede algo de mi paso por esta parroquia, o para que la gente me recuerde así, o para que mis hijos, y no sabes cómo te van a recordar tus hijos. Vos sé fiel a Dios en lo que Dios te pide en cada momento, y Él se encargará de que después te recuerden y que realmente seas modelo y ejemplo para los demás. Por eso la fe, que no es saber que Dios existe, sino que me gusta mucho esa frase de San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la fe. Para mí el vivir es la fidelidad a Dios en Cristo, siguiéndolo a Cristo, y ya está. Y que Él haga conmigo lo que quiera en mi vida y después de mi vida, porque Él sabe mejor que yo lo que me conviene y para qué Él me ha puesto en este mundo.